Bueno, me parece muy importante a mí reconocer el rol del varón, no porque yo no haya tenido, ni tenga, ni a futuro no vaya a tener situaciones que tengan que ver con esto que aparentemente son los roces de género. No, sino que tengo que comprender que el varón con quien yo crío no puede criar como yo criaría, porque naturalmente miramos diferente, pero no porque mi hijo haya sido parte de mi cuerpo, puedo monopolizarlo con el condicionamiento de creer que solo yo sé lo que es mejor para él. Y la verdad es que no. Hasta los 3 años el hijo es pura y exclusivamente de la madre, pero se vincula con el padre a partir de cómo yo me emociono de conectar con el papá. Entonces, si cuando yo estaba embarazada me emocionaba con este hombre, este bebé, cuando escuche la voz de este hombre, remite al útero y entonces conecta con esta figura. Entonces, soy responsable del vínculo que se genera entre el cachorro y el padre. Entonces, si yo no tengo nada bueno que decir, no digo nada. Pero cuando abrazo a mi hijo, le devuelvo la identidad que le arrebaté si yo tengo asuntos pendientes con el padre. Y esto es una inmadurez emocional que se paga en vida adulta de mi hijo. A partir de los 3 años, mi marido, mi pareja o quien haga el rol de varón, se lleva al cachorro y le enseña a cazar, lo lleva a descubrir el mundo exterior de la cueva. Estas son las memorias de los pueblos originarios que tienen que ver con la memoria de la manada, y es cuando la hembra entonces se recupera, se vuelve a erotizar para volver a concebir otro cachorro, un posible futuro cachorro. La Organización Mundial de la Salud considera que lo mejor son 3 años de distancia entre niño y niño, con criterio, porque hasta se explica que lo ideal sería amamantar durante los 3 primeros años. Cosa difícil, pero tiene que ver con varios asuntos, investigaciones que tienen un ritmo basal, un ritmo biológico que debemos respetar. Entonces, hasta los 3 años, este hijo conectará con este padre a partir de cómo yo me emocione por este padre. A partir de los 3 años, este hijo incorpora la figura del padre y de ahí más es una construcción de ambos. En la adolescencia es muy importante que si es un hijo varón, la madre se corra para que el padre se integre en el diálogo, la charla y el desarrollo masculino de los cambios fisiológicos de un cuerpo que está madurando sexualmente. El varón va a tener un lugar muy importante antes de la primer menarca de la nena, y esto es, el papá es muy importante antes de que yo me desarrolle sexualmente. ¿Por qué? Porque es el momento en que todavía podemos conectar desde el juego, el ludismo y la charla. Ahora, si mamá desconfía de papá, el hijo desconfiará de los varones. Y si es un varón, desconfiará de su parte masculina y hará todo lo contrario para llevarse bien con su madre y no fallarle a la madre. Y una mujer luego desconfiará de todos los varones porque mamá no confiaba en el partener y entonces yo no podré relajarme en futuras experiencias de pareja. Copio, pego, así se maneja el cerebro, repitiendo patrones. Somos responsables de poner una nueva información. Por favor, hacete cargo. Si tu padre te desilusionó, podía suceder. Pero ahora que se viene un fin de semana extraordinario, diferente, fuera de la norma, te pido que hagas las paces, y esto no es llevarte bien con tu ancestro, sino que te dejes en paz a vos, en la memoria que te queda de papá, que lo honres porque vos no sos un error y en todos los casos sos la consecuencia de ese encuentro. Y de ahí en más podamos liberarnos para poner una nueva información en nuestra vida, en nuestra inteligencia emocional, en este acá y ahora y en beneficio de nuestros hijos y nuestros nietos. Nos lo debemos, se los debemos. Y así debemos arrancar. Entonces hoy esté mateando. Mi papá, por su parte, me dijo, no quiero que vengas porque yo soy como un talibán que podría contagiarlo y yo entiendo y acompaño. Inclusive, cuando pueda disentir, acompaño en la diferencia. La inteligencia emocional se basa en saber acompañar lo diferente y no sentirme agredida porque el otro piensa de una manera que es opositora a la mía. Integrar lo diferente nos permite ser libres pensadores. Muy bien.
Bueno, Gaby Di11, tengo un montón de cosas para responder. Marcelita Castillo me dice que te quiero, gracias. Dijo que no importaba un padre ausente, es con quien fue concebido, que está en el inconsciente. Claro, yo lo que me refiero es que naturalmente, pero nosotros como un mundo de adultos, quiero decir esto. En mi consultorio siempre vamos a estar trabajando con los roles, con quién te concibió, cómo fue tu infancia, porque los patrones se repiten. El cerebro copia y pega, porque si no pertenezco a la manada, yo entonces voy a ser abandonado de la memoria más remota y más vieja. Entonces voy a hacer lo que en este grupo se hace para pertenecer. No es una elección hacer lo opuesto cuando sos chico, haces lo mismo. Entonces siempre vas a preguntar cómo fue tu padre y cómo fue tu madre. No es que yo pueda transitar mis experiencias sin sanar a papá o sin sanar a mamá. Nos toca y nos corresponde. Pero liberar, y no es que no importe si fue ausente, o si abandonó, o si murió, o si fue presente y me rompió en su exceso de presencia. Todo eso hace el gradiente de todo mi sistema. O sea, eso me conformó como persona. Entonces, en la vida madura y en la vida adulta, debo elegir. Y elegir no significa olvidar y amputar el recuerdo, no, es transformarlo. Yo no puedo cambiar los hechos del pasado, pero sí mi percepción de lo sucedido. Y ahí está el chiste. Esa es la magia, la transformación de lo sucedido. ¿Sí? Bueno, muy bien, es muy sanador de adultos ver a nuestros padres tal cual son. ¡Ay, sí, hay que humanizar a papá y a mamá! Yo entiendo, el cerebro funciona de esta manera. Esto lo he dicho un montón de veces. Imagínate que yo tomo a mis 3 hijos, yo emancipada, que los mantuve solas, que los crié sola, que ahora tengo una familia ensamblada, que armé todos los despelotes posibles, entonces ya todo el mundo sabe que soy grande. Bueno, tomo mis 3 hijos y me voy a vivir a la casa de mi mamá y de mi papá. Inmediatamente yo renuncio a la maternidad. ¿Por qué? Porque ya hay papá y mamá. Ya hay 2 adultos que son alfa. Entonces yo pasaré con suerte a ser hermana mayor. Los que crían serán papá y mamá. Si uno de estos 2 muere, yo me voy a desplazar al lugar del que está ausente para sostener al otro y ahí asumiré la maternidad o la paternidad eventualmente, ¿sí? Entonces, el cerebro que fue concebido con adultos, siempre que vea a ese adulto, inclusive cuando yo soy ya un adulto, inmediatamente me pongo en beta y esto es me adapto a ser hija. Mi mamá entra a mi casa y yo le cedo la cocina. Está bien, no soy una gran custodia de la cocina, eso está claro, pero yo le cedo la cocina, que significa, mamá, es tu territorio, te lo doy, como la confianza de dejar un hijo. Está pero más que comprobado, cuando yo doy a luz, ¿a quién quiero tener al lado? A mi marido y a mi madre. Mi madre me remite esa tranquilidad del conocimiento previo. En el momento de la concepción es bien biológico. Entonces, siempre mi cerebro se va a adaptar a la presencia de mamá y de papá, poniéndome no es un escalón por debajo, pero sí es sí acepto, sí guana, está bien, es lo que dice papá. Y esto no significa darle la razón. No, es darle la derecha. Es, sí, lo dijo él, sí, acepto. ¿Se comprende? Naturalmente yo disiento con mis padres, eso me permite ser un adulto y disentir con ellos, la incomodidad que ellos me fueron generando con muy buen tino me permitió a mí emanciparme, porque claro, si yo estaba confortable me quedaba, qué bueno que mi papá y mi mamá me incomodaron lo suficiente para que yo busque mi territorio, pero esto no significa que ellos estuvieran equivocados, significaba que yo tenía que salir a buscar mi lugar porque ellos ya confiaban en que yo podía con eso. Y así fue. Ahora, darle la razón a papá no es lo mismo que darle la derecha. Darle la derecha es, lo dijo papá. Y vivimos en paz. Inmediatamente que mi padre o mi madre entran a casa, entró la autoridad. Inclusive cuando no hayan sido autoridad de chicos, son mi referente y el cerebro se adapta constantemente. Esta es la razón, y toma nota, porque esto no es uno de los motivos de las preguntas de hoy, pero una de las razones por las cuales una demencia o una demencia senil me refiero, ¿no? O un proceso
del comportamiento en vida adulta, se acelera en el cambio conductual cuando papá tiene que ser cuidado por su hijo o por su hija, porque yo no puedo estar entrenada a recibir los cuidados de mi hijo cuando yo fui quien lo concibió y lo cuidó. Entonces, mi cerebro, para poder aceptar los cuidados de mi hijo, tiene que ponerse en beta, ponerse en niño. Y a eso se le llama muchas veces como un avance en un proceso de demencia. Pero es que ningún adulto que se precie de haber sido proveedor, custodio, cuidador, que ni siquiera tiene que ver con el registro intelectual, sino con una conducta hormonal y biológica, va a poder vivir bien la experiencia de que tu hijo te bañe, que tu hijo te dé de comer, que tu hijo te vea desnudo, sin hacer una adaptación en las conductas. Y esto es volver a hacer un proceso hormonal en el cerebro que acelere un cuadro diagnóstico como una demencia senil, porque no puedo vivir bien que ahora me toque ser cuidado por aquellos que yo cuidé. Y entonces debo ponerme como una niña o como un niño eventualmente. Y si esto significa disociarme de mi cuerpo y olvidarme de quién fui, de mi identidad, porque esta realidad duele tanto que es mejor no vivirla así, será un recurso biológico coherente para mantenerme a salvo y viva. Entonces, las alteraciones en las conductas, las alteraciones de las facultades mentales, diagnósticos de todos los que me quieras poner o todos los síntomas que me quieras decir, lo único que hacen es una ingeniería de supervivencia que garantiza que yo viva más. No te morís de demencia senil, vivís más, pero disociado del cuerpo, de la identidad y de la realidad que transitas. Y así arrancamos.